Bueno, volvemos. Entonces, este corral estaba estructurado, o sea, presentaba que lo que era un corral de encierre, que lo que servía era de guía al animal que se encontraba, digamos, en el piquete, lo dirigía a lo que era el corral de aparte, que este corral de aparte por lo general debe contar con un alambre, eh, con unas distancias delimitadas entre poste y poste, y en su mayoría utilizan también lo que son los alambrados, digamos, perimetrales. En nuestro caso, ¿Ustedes percibieron la diferencia con los alambrados convencionales perimetrales en la separación de los postes, por ejemplo, y en la cantidad de hilos? claro, profe, acá, por ejemplo, en lo que nosotros pudimos observar, digamos, corral de aparte no es, digamos, no estaba construido con alambre, sino que ocuparon totalmente madera para hacer. Entablonado. Sí, entablonados acá, justamente. Estos postes, bueno, pueden llegar, digamos, hasta los 3 metros de alto aproximadamente. Pueden ser más altos también. Lo que hace es que se evite, digamos, que el animal salte. Claro, o sea, nosotros, la longitud total, eso es algo que, bueno, voy a acotar eso. La longitud total, obviamente, es la que está haciendo mención la compañera de ustedes. No van a ver jamás un alambrado, digamos, salvo que sea para elefantes, de 3 metros de luz, digamos. Pero en realidad los postes son de esa dimensión. ¿Por qué? Porque van enterrados, en este caso, van enterrados 1,70 m o 1,30 m, y quedan de luz 1,70 m para evitar justamente, de acuerdo a las razas que nosotros conocemos, sobre todo los animales que son muy ariscos, como normalmente las razas índicas, son las que pueden pegar el salto y atropellan, embisten. En cambio, las razas más usuales en nuestra zona, como la criolla y las otras, yo no conozco, le digo, para mí por ahí son todas iguales. Lo que he leído, sí. Profe, para mí que no está Sí. metiendo a verso, ¿eh? No, yo he visto eso, yo no conozco las razas de los animales. Ustedes sí tienen que saber porque van a ser ingenieros en producción. Lo que sí es que lo que sé Sí, es que también disculpa un ratito, te hago una acotación, sí, estuviste bien. Las razas índicas se clasifican y se caracterizan por ser muy ágiles, muy altas, las cebusoides, o sea, las que tienen joroba, los animales de joroba. Y después tenés las británicas que son mucho más mansas en ese tema, o sea, justamente una de las ventajas que tienen es en su manejo, el tamaño del corral, el tamaño del alambrado y ese tipo de cosas. Después tenés lo que es la otra, que es por ejemplo, la llanina, que es la raza más grande del mundo. Que si usted dice, no, acá no había así, Vidal ahí en Buenavista tenía lo que es llanina, y estamos hablando de que más o menos tienen, por ejemplo, alzada en la cruz, están en 1,90 m, y el tipo lo que tenía era un costo muy grande en el tema de lo que era corrales y equipamiento, pero sí lo que le gustaba a él, que era un animal tan grande y tan digamos, difícil de manejar, que le robaban poco. Le costaba hasta el cuatrero un poco de agarrar, ¿eh? O sea, está correcto lo que dijo el ingeniero. Las razas índicas son difíciles, digamos, en el tema del manejo. Las razas británicas son más dóciles y pueden tener algunas cosas raras, como el llanina. Y antes también un poco se tenía ese objetivo y esa mística que quedó del búfalo, de los bubalinos también vamos a llamarle. O sea que bueno, perdón. No, gracias, José. Gracias. La verdad que de esto se trata. Profe, Digamos, también sí. también pasa mucho eso cuando en nuestro campo tenemos muy sucio, metiendo lo que sería monte, digamos. Cuando tenemos campo muy sucio, eso seguro, tenga la raza que tenga, se hace arisco, ¿sí? Claro. Yo he visto en varias partes, en Fontana más que nada también he visto que tienen muchos montes y los animales salen muy ariscos. Sí o sí, dependiendo de Claro. la raza dependiendo de la raza. Independientemente de la raza, seguramente al no tener Sí, contacto sí. con el ser humano pasa a ser difícil su manejo.
cada vez que hay que hacer vacunación, yo también he escuchado a alumnos anteriores a ustedes cuyos padres tenían campo o tenían por ahí necesidad de vacunar, tenían que salir temprano a buscar los animales que estaban metidos en el monte y por ahí se Por ahí no venía. perdían. Claro, no, Sí, es complicado. si era toro, olvídate que le vas a sacar del monte. Bueno, está buena, digamos, la participación. Seguimos con Romina. Sí, profe. Ujú. Bueno, me había quedado en lo que era el corral de aparte. Bueno, Ujú. este corral de aparte estaba dividido, digamos, en dos secciones, por lo que era el antetoril. Sí, El antetoril lo que hace es que sirve, digamos, para ir reduciendo el número de animales, ¿no es cierto?, que van a ir ingresando en los siguientes compartimentos. Ahí vamos a encontrar lo que eran dos puertas, o sea, unos portones, son hechos de sí, tienen metal, dos, uno en que nuestro va hacia la caso izquierda y otro a la particular, derecha. Lo que no tiene que ahí es el llevaba, bañadero. digamos, distintos destinos. Por un lado, te llevaba a lo que era el toril, y por el otro lado llevaba a lo que era la báscula, que es el lugar donde se va a echar el animal. Después tenés lo que es el toril, que se ubica, que va a estar... ¿Cómo está? ¿No se te escucha? El jueves empezamos el carretón. Yo te aviso algo. Profe No, José, y ¿tiene fue a la activado su mañana. micrófono? Carretón, vamos a cargar ya algo. Y no, ya a las media mañana, a las 9:30, como la otra vez. ¿Cómo está? Ahí está, ahí cerró. Bueno, en esa instalación que ustedes estuvieron visitando, lo que no encontramos es bañadero, por ejemplo. Sí. Profe, Sí. Roxana le habla. ¿Dónde está la otra? Silvana, ¿puede ser? ¿Correa? Roxana. Roxana. Pero estaba hablando recién tu hermana. ¿Dónde está? No la encuentro. Bueno, No, profe, creo Roxana, que ¿querés tenemos completar un problemas de poco lo que...? conexión. Dale, ahora Bueno, sí. como decía mi hermana, nosotros vamos a encontrar lo que son los corrales de aparte, que estaban divididos por el pretoril. Después vamos a encontrar lo que son las puertas de aparte, que en este caso eran de metales, y es lo que va a dividir en dos secciones. Uno que va a llevar a los animales hacia la báscula, y otro que va a llevar hacia los animales hacia el toril, y de ese toril se van a dirigir a lo que es la manga. De la manga va el cepo y después al brete. Bueno, ahí lo que encontramos es que las mangas, o sea, eran todas de madera ciega, es decir, que no había espacio entre las maderas, y esto es lo que le permite que el animal, permite que el animal no se estrese. Después tenemos lo que es la parte del cepo, que es lo que había como dos portones que permitía ahí movilizar al animal. En ese caso, lo que también permite es para que el peón, el trabajador, pueda vacunar. El operario. En ese caso. Después se iba el operario. Después iba lo que es el brete. En el brete también permite movilizar al animal, y ahí se hace lo que es la sanación, la castración, inseminación, dependiendo del trabajo que quiera hacer, o sea, del trabajo veterinario. En la casilla Después, de operación, en el caso de seguía lo que del brete, seguía otro camino que podía volver otra vez al corral de aparte. Y en este caso, como dice el profesor, en este caso no hay bañadero. Y otra cosa que también encontramos acá importante es que a partir de la manga hasta lo que es el brete estaba todo techado, digamos. Claro. Que es la zona de trabajo, digamos. Para que el operario, tenemos también la pasarela. La pasarela comienza más o menos desde donde está el techo, en ese caso de la instalación esa que estás mencionando vos,
tiene que comenzar donde comienza la manga, ¿cierto? La pasarela que está ubicada a 0,60 del suelo y que tiene un ancho de 0,40, 0,50, que es para circulación del operario y está puesto normalmente del lado izquierdo del brete. Lo mismo que las puertas, por ejemplo, de la manga, digo. Lo mismo que las puertas laterales en el brete se encuentran del lado izquierdo. No sé si pudieron observar eso ustedes. ¿Cómo, profe? Se cortó. Si ustedes pudieron observar en las instalaciones ahí de la familia Señana, que en todos lados, en verdad, siempre está del lado izquierdo la pasarela y las puertas de trabajo, digamos, las pasarelas en la manga y las puertas de trabajo en el brete están del lado izquierdo. ¿Pudieron observar eso? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Y por y ejemplo, si quiere... te escucho, te escuchamos, mejor dicho. No, profe, después compartimos las fotos a los compañeros en el grupo, si quiere. Ah, buenísimo. Sí, háganlo, levántenlo en el foro en todo caso para que la gente, que sus compañeros puedan ver una de las instalaciones más o menos ideales de la zona, ¿no es cierto? Seguramente ahí cuando hable Sebastián, él va a comentar otras cosas también. Y otra cosa que también observamos es que en las mangas se encuentran los tablones, lo que permite también al operario trabajar en buenas condiciones, o sea, de una manera más. Sí, sí, eso también estaba muy bueno. La última es rebatible. La última es rebatible, para que pueda trabajar desde la cintura para arriba, digamos. O sea, tiene una altura desde la pasarela hasta la última tabla, debe haber aproximadamente un metro 10 por ahí nomás. Porque hay que recordar que la altura máxima de la manga, que coincide también con la altura del brete, no supera los 1,70 m. Nosotros tenemos 0,60 la altura de la pasarela, digamos, donde sube el operario para manejarse, y le queda libre hasta la cresta de ¿cómo se llama? De la manga, le queda 1,20 m o 1,10 m. Sí, sí. Y eso además, una tabla que normalmente son de 10 pulgadas, o sea, de 25 centímetros, es rebatible, entonces puede trabajar tranquilamente sobre el animal. Hay que recordar que el animal, la mayoría de los animales de la raza criolla y británica, tienen una alzada no mayor a los 1,20 m, 1,25 m, por ahí anda, esa es la altura que tienen. Entonces trabaja cómodo el operario que está sobre la pasarela, y si tiene que trabajar después en el brete, digamos, también las puertas corresponden, o sea, ustedes si pueden observar, fíjense sí o sí, el material que hemos levantado, digamos, en el aula virtual, de los bretes metálicos. Ahí tenemos por cada parte del animal la posibilidad de trabajar específicamente, ya sea para la parte delantera, para la parte trasera y para la del medio. Y también de la parte desde una altura de 0,90 para arriba también hay ventanas, digamos, que pueden ser levantadas, separadas para trabajar súper cómodo. Lo mismo de la parte de atrás, tiene un sistema de inmovilización y de protección, sobre todo para el operario, que va a trabajar para hacer, qué sé yo, una inseminación. Puede entrar tranquilamente, y la parte de abajo del animal va a estar inmovilizado por una puerta, y él va a trabajar con la parte de arriba nada más, sin que pueda llegar a patearle, digamos así, el animal. O moverse para atrás para, qué sé yo, por la incomodidad que le genera el trabajo desde atrás del operario, o porque no está acostumbrado, ¿cierto?, al animal, me refiero a que
que lo hagan de esa manera, que lo revisen de esa manera. Es decir, en la instalación metálica de la fábrica esta FarmKeep, que es el material que hemos subido nosotros, hay para cada cosa, para cada actividad, digamos, de manejo de hacienda, hay una instalación, un elemento que facilita y que eficientiza. Es decir, este es el concepto también economicista de la cuestión de la actividad, ¿no es cierto? Facilitar la actividad del operario. ¿Qué implica eso? Si nosotros lo asociamos a la cuestión económica, implica menor tiempo de laboreo, por ende, eficiencia laboral y amortizar costos. Es decir, la actividad que le puede llevar una semana normal, digamos, al no tener ese tipo de elementos o de instalación que facilite las cosas, les lleva 2 días. En un gran emprendimiento con muchos operarios, imagínense lo que significa eso, en cuanto a costo, ¿no? Yo estaba mirando, por ejemplo, en ese material que subimos respecto a los corrales metálicos, la mesa de trabajo para terneros, que facilita muchísimo, digamos, la cuestión de la castración, la marcación, la revisión de distintas actividades que se hacen sobre el animal, digamos. La verdad que es rapidísimo, lo prensan, giran la mesa y ya el veterinario o el operario, digamos, hace lo que tenga que hacer y ya no tarda más de 10, 15 minutos y ya va sacando y va entrando otro. Y va a decir, es la eficiencia de la parte de mano de obra, ¿no es cierto? Sebastián, perdón, Romina, ¿terminaron ustedes? Roxana, ¿hay algunas cosas más que quieran agregar? No, profe, bueno, no sé si dije que, bueno, este establecimiento también contaba con lo que es la báscula, que es el lugar donde se pesan los animales, y el embarcadero, que es el lugar donde van a entrar y salir los animales cuando se realiza una compra o una venta. El embarcadero, ¿qué puede decir del embarcadero? ¿Qué características tiene también el embarcadero? Muy En similar. ese caso, bueno, no puedo calcular más o menos cuánto. Claro, ¿qué es lo que ustedes vieron del embarcadero de los Señana, por ejemplo? Más allá de lo que idealmente nosotros podemos llegar a tener, que es lo que pide el SENASA o aconseja el SENASA INTA últimamente respecto, teniendo presente el tema de confort animal. La mayoría de los embarcaderos que nosotros vemos en nuestros campos, sobre todo yo por lo menos que veo al costado cuando voy por la ruta, es una forma típica, digamos, que es el embarcadero en forma de V, con una altura de 1,20, que es la altura normal de los camiones de traslado, y en algunos casos una pendiente de 4 en 1, que es lo que se aconseja el INTA, y en otros no, en otros es más empinado, con la consecuencia seguramente para el pobre animal que tiene que subir ahí o bajar ahí también. Eso hay que pensar, la relación de pendiente que aconseja el INTA, digamos, para los embarcaderos, es de 4 en 1, es decir, por cada 4 metros de longitud horizontal, 1 metro de levantar, 1 metro la altura del determinación, digamos, del camino del embarcadero. Ahora bien, yo les comentaba recién la cuestión de lo que aconseja el INTA y el SENASA para tener en cuenta el confort animal. Normalmente cuando hacemos, digamos, el traslado, el movimiento de hacienda, los camiones tienen que acercarse, digamos, a los embarcaderos y
depende mucho de la cancha, le diríamos nosotros, del chofer del camión, para poder acercar lo más posible, de hecho tiene que hacerlo, hasta el embarcadero, hasta donde termina, hasta la corona del embarcadero, digamos. ¿Mm? ¿Para qué hace eso? Para que el animal no tenga que saltar. El hecho de que el animal tenga que saltar implica la posibilidad de que se golpee lateralmente o en la cabeza. Depende, como decía recién el compañero de ustedes, por ahí, el que viene del campo, digamos, que viene del monte, el animal, ese es poco dócil y probablemente se asuste. Es toda la cuestión del manejo para embarcar a los animales, es todo también una técnica, no es solamente ponerle delante del embarcadero y ellos suben tranquilamente y se meten en el coso. Es lo mismo que pasa con la manga desde el toril, ¿no es cierto? Todo un tema, por lo menos en los animales que no son tan dóciles. Bueno, a partir de esa experiencia, de esa observación, los técnicos del INTA y del SENASA proponen la creación de una mesa o una especie de descanso, digamos, del animal cuando termina el embarcadero, en la misma sección que tiene el embarcadero, digamos, de 0,60 más o menos abajo, plano de 1,50 m de largo y de 0,60, 0,70 de ancho, que vaya, que para que el animal cuando llega a la cresta, digamos, a la corona del embarcadero, se encuentre con una superficie plana y pueda ir caminando y entrar tranquilamente acá, no tenga que saltar desde acá al camión. Entonces el animal viene acá, llega a la cresta y ahí caminando entra al camión. Eso es lo que propone la nueva legislación y sugerencia técnica del INTA para evitar de alguna manera el golpe lateral que sufren muchos animales, que hace también que su carne por ahí, cuando va al frigorífico, no esté machucada, no tenga moretones, no tenga una cuestión que tiene que ver con la comercialización y el costo, digamos, de la carne a partir de la presentación que tiene. Es decir, el SENASA controla todo eso a los frigoríficos y obviamente 2 o 3 veces que el animal venga de un determinado productor lastimado o con la carne con manchas negras, digamos, es probable que reciba cierta sanción. Eso es un Profe, poco en sí. ese caso también, profe, el tema de los embarcaderos es muy complejo, digamos, si tenés tráiler también, porque viste que Claro. los trailers son un poquito más petizos y ahí los animales se suelen romper también. Por eso, Porque, eso es lo que quería hacer también mención, ¿no es cierto? Es la cuestión del manejo de los animales para su movimiento, tanto en la planta de corrales como en lo que son los embarcaderos para subirlo y para bajarlo. Inclusive el INTA sugiere que para bajar la parte del embarcadero destinado a la bajada de los animales, no tenga la misma superficie que tiene el de la subida, porque el de la subida recomienda que tenga, que no sea liso, sino que tenga, digamos, travesaños que al animal le permitan sentirse seguro cuando va caminando. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros, ¿cierto? Si nosotros tenemos una escalera, por llamarlo de alguna manera, hacia una subida hacia un edificio, hacia una parte alta, que sea lisa, es muy probable que tengamos mucho más cuidado que si tenemos
pedadas, digamos, establecidas para que vayamos apoyando el pie y vayamos subiendo cómodamente y con seguridad, ¿no es cierto? A los animales les pasa lo mismo. Entonces, el INTA para subir sugiere que tengan travesaños donde el animal pueda pisar. Y en la bajada, que sea liso. ¿Por qué? Porque él se baja y baja corriendo. Pero obviamente eso requiere ya de una inversión que muchas veces no, como hablábamos hoy, los productores no No quieren están asumir, ¿no? dispuestos a hacer. Sebastián. No, discúlpame, ya es obligatorio, según SENASA. O sea, si vos querés aplicar buenas prácticas de manejo agrícola, todo eso, como que sea BP, lo que es la parte buenas BPA. prácticas animales, sí, BPA. todo eso, exige que en el momento de la rampa, tener lo que es la rampa y después de la rampa tiene que venir un pequeño descanso horizontal y ahí recién el camión, el animal tiene acceso al camión. Eso lo que es la parte de la BPA ya es obligatorio, digamos, si vas a certificar o algo así, o querés hacer las cosas bien por lo menos, ya si no tenés así esa forma, no te van a dejar. Disculpen. No, está bien, Gracias. José. Está muy Sí, buena sí. la clase después de todo y da gusto estar para conversar y es así como tienen que ser las cosas. Sí. Y profe, el tema de las BPA de este año recién comenzaron a ser obligatorias para Argentina. Claro, pero ya eso se estableció hace muchísimo tiempo, ya venían En avisando el año a 2000 ya seguro. se sumó la Sí, en Argentina. el año 2000 ya venía establecido ese tema, por ejemplo, pequeñas cosas así como, les repito, la rampa de acceso, luego un área de descanso y después el descanso ahí donde se tiene que lograr el acceso al animal recién ahí. Antes era realmente ahí empinado, así tenía rampa de acceso y la rampa de acceso moría directamente en el camión. Otra cuestión que yo pude investigar y conocer también tiene que ver cómo los nuevos camiones de traslado, digamos, los vaqueros, tienen en sus costados, tienen rodillos para que el animal cuando pase no les raspe el canto vivo que tienen los antiguos camiones de traslado, digamos. Si se posicionan mentalmente por ahí, habrán visto alguna vez cómo son los camiones, los vaqueros, los de antes, por ejemplo, tienen ciertas roldanas donde se levanta la puerta y quedan los cantos vivos de los costados donde van castrados la puerta, digamos. Ahora lo que exige ya el SENASA en convenio seguramente con los fabricantes, digamos, de camiones, vaqueros y todo ese tipo de cosas, es que tengan rodillos a los costados. Entonces el animal pasa y no se lastima, no tiene un canto vivo, tiene un canto redondeado, un rodillo que gira. Es para evitar justamente, es para tener en cuenta las buenas prácticas productivas o agrícolas, como mencionaba recién el ingeniero abogado. Sí, seguimos entonces, Sebastián. Contanos un poquito la Profe, experiencia que tuviste cuando transcribiste no sé si la... usted recuerda hace unos años cuando fuimos a hacer las prácticas en primera punta. Yo me guié por ese corral, era de madera dura, creo que tenía dos corrales aparte, así como usted dijo, como entablado, o sea, no era que estaba hecho de alambre, el corral aparte, o sea, el corral del cierre, de entablado. Tenía una manga dentro de todo que estaba bien, creo que tenía de entre 10 y 15 metros. Después estaba la parte del cepo, tenía obviamente las dos puertas. Después estaba no se me viene ahora el nombre la traba que se le pone justamente para evitar que El el animal peine, patee. el peine Claro, que se le pone para que no patee. para que no patee, ahí donde nosotros nos pusimos a operar, en realidad el lugar para que opere y
Bueno, que es esa parte de la manga y de la parte del operario creo que está hecho de madera dura. Eh, Creo que eso estaba bastante bien. En la manga, si no recuerdo mal, entraban de a 5, de a 6, o sea, era bastante grande. Después me tocó investigar. Estuve en contacto con un amigo que ya es ingeniero para que me comente más o menos otros lugares. Y me comentó la parte de que yo le puse que hacia el oeste es como un poco más rústico. Se usa, eso ya depende de la disponibilidad y de los materiales y del capital de cada uno. Se usa madera un poco más fina, obviamente que corre riesgo de que se rompa. Son casi como varillas, me dijo. Eh, Después está la parte por lo general lo que yo he visto, no, solamente las grandes empresas, vamos a decirles, cuentan con báscula en el establecimiento. Por lo general se pesa como puse ahí en el trabajo, se pesa en el camino. Por ejemplo, ahí en mi pueblo, en El Espinillo, hay una báscula en la entrada. Se avisa, se entra. Siempre hay un operario ahí y solamente está ahí una cancha y es solamente la báscula. Se pasa, se los pesa y todo. O sea, yo por lo personal no vi un campo con una báscula adentro. Siempre se le realiza la limpieza general, nomás le digo a los animales y se les lleva y se los pesa por el camino. Es una práctica poco usual, digamos, el tema del bañadero Claro, para el claro, traslado, claro. para el movimiento Justa- de los animales. Justamente iba a eso porque es un gasto, vamos a decirlo, o sea, es muy costoso mantener un baño de hacienda por la cantidad de agua, el mantenimiento, los químicos que hay que comprarles para que el animal se mantenga limpio. Entonces lo que se hace es hacer una limpieza y se los manda al baño de hacienda. Si es que, por lo general, si es que, como se dice, si es que se vende a una zona limpia, generalmente se hace una limpieza y se los manda al baño de hacienda. Esa práctica, digamos, podría llegar a pensarse que se puede hacer o se hace necesariamente cuando se va a llevar, por ejemplo, en los remates que se hacen. Claro. Los pequeños Por eso- productores que llevan 50 animales, que llevan 80 animales o que llevan 20, en los remates que se hacen, sobre todo en la zona del oeste, donde participan mucho las comunidades aborígenes y las criollas también, que aportan para los remates, digamos, un mínimo de 15 o 20 animales, seguramente les exigen que por lo menos los bañen, los saneen para no mezclarse con otros que eventualmente puedan tener alguna enfermedad, ¿no es cierto? O sea, el baño claro, obviamente convengamos que es para garrapata y no sé qué otro, claro. Sí, ¿a qué están sometidos normalmente los vacunos, por ejemplo? ¿Qué otro parásito externo tienen, aparte de la garrapata? ¿Algunos saben? Yo no sé. Yo, por ejemplo, sé que solamente garrapata y lo que la apura mucho son las moscas, pero no sé Las si... moscas. Claro. Mosca, Sí. Mm. por ahí, mosca del cuerno, pero no mucho. ¿Del cuerno? Justamente eso está... Se llama así, ¿no? Quería ver que en el Perdón. cuerno la apuraba. Justamente me habían comentado, por ejemplo, en la rural de Belgrano que se hace, los pequeños productores le hacen una limpieza a los animales y los mandan al baño de hacienda que está ahí en la rural de Belgrano. Que ahí sí ya es, como es más grande, es una limpieza más profunda, digamos, justamente para esos remates y esas cosas que se hacen. Ajá. Después, bueno, alguna experiencia que yo tuve de algunos corrales ahí en mi pueblo, en El Espinillo, que más precario todavía, por animal, algunos tienen toda la hambre de púa.
Y por lo generalmente uno o dos corrales aparte como máximo, y casi todo está hecho de palma, a lo sumo la palma colorada, esa que se le dice. Esos son de los más precarios que yo he visto, eso ya depende de cada uno. Nosotros tenemos ahí en la, perdón, en la profe. escuela agrotécnica, en las instalaciones que están ahí al lado del IUF, tenemos la parte del corral de encierre y el toril con palma. Ujú. No sé si alguno visitó las instalaciones Sí, que sí. están ahí al costado del instituto. No, el Ahí tambo. ahí se puede ver justamente la parte de cómo está construido el toril y el corral de encierre de alguna manera, todo hecho con madera palma. Así que pueden ir a ver más o menos cómo se hizo la separación de los postes, el entablonado, cómo va calzado. Inclusive se utiliza un sistema de los postes, propiamente dicho, son dos. Se ponen acá y acá adentro van las media palma, digamos, que hacen de contención lateral. Algo me llamó la atención la primera vez que vi allá por el 2016 cuando Están ingresé encastrados al nada más, instituto. profe. ¿Cómo? Están encastrados nada más. Están encastrados nada más, claro. Porque yo me iba a ¿Ustedes la para qué agrotécnica y conozco esa instalación. ¿Para qué creen ustedes que se hace ese encastrado? ¿Por qué no se fija? A ver, alguien Para, que arriesgue. para cuando van a hacer mantenimiento, cambiarlo más fácil. Claro, es para eso, es para la facilidad del mantenimiento. Exactamente. Esa es la razón técnica. Bueno, está por cortarse esto, vamos a seguir, obviamente, después que se corte, así que no se vayan. Bueno, acá, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir con esta experiencia contada de sus compañeros? Que en verdad, de pronto, la instalación se respeta en un mínimo lo que el INTA promueve, y seguramente la experiencia también que se va trasvasando de de abuelos a padres y de padres a hijos en lo que es la construcción de una planta de corrales óptima para el manejo de la hacienda que podamos tener si nosotros nos dedicamos a la producción ganadera, ¿cierto? Es lo que pasa, lo que vimos, por ejemplo, en el caso de lo que vieron sus compañeras Correa en lo de la familia Señana. Seguramente habrá otros productores también que tienen más o menos el mismo concepto e instalaciones, obviamente, en lo que se refiere a la productividad ganadera. Y también tenemos el caso de la precariedad que comentaba Sebastián, porque tiene que, digamos, productores pequeños, es decir, la denominación de pequeños obviamente también, y medianos y grandes productores, tiene que ver con la cantidad de cabezas que tienen en sus respectivos campos. Nosotros hablamos de pequeños, por lo menos tengo entendido que es hasta 100 cabezas en total, digamos. Ese es un pequeño productor para la provincia. Después tenemos ya hasta 450, que es un mediano, y más de 450 ya es un productor estructurado, un productor que se maneja en otros términos. Aquel que tiene más de 500 cabezas. Bien. Hablábamos nosotros de, ahí se corta,